Hola, buenos días. Soy la doctora Sara Brito, soy médico internista y endocrinólogo. Soy la presidenta de la Federación Nacional de Diabetes de Venezuela. Y bueno, he trabajado toda mi vida en el área de endocrinología, con mi mayor experticia en el área de diabetes y lípidos. Y bueno, me invitaron a participar en este importante diplomado, la doctora Levina y la doctora Marilares. Y voy a hablar hoy con ustedes sobre lípidos y dislipidemia. Ok, primero vamos a hablar un poquito de qué son los lípidos y qué son las lipoproteínas para poder después comprender cuáles son las alteraciones que de ellas se pueden producir y qué efectos pueden producir sobre el organismo. Los lípidos son compuestos orgánicos, ¿ok? Que eh, tienen funciones muy específicas dentro del organismo. Sus funciones son muy importantes, son la principal reserva energética del organismo. Pueden ser también una reserva de agua, pueden también producir calor, tienen importantes funciones estructurales y muchas otras funciones como transmisión del impulso nervioso, muchas funciones que son importantes e indispensables para el organismo. Ahora, estos lípidos plasmáticos son insolubles en agua y para ser transportados en el organismo deben unirse a unas proteínas, ¿ok? Que son las que van a facilitar este transporte. Los lípidos plasmáticos principalmente conocidos son los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol y una pequeña fracción de ácidos grasos no esterificados. Como dije, estos lípidos entonces para poder transportarse a través del torrente sanguíneo se unen a unas apoproteínas, ¿ok? Que iban a formar unas estructuras que han sido llamadas lipoproteínas, que están constituidas por los diferentes tipos de lípidos o de grasas y las proteínas que se le unen. Las lipoproteínas van a ser moléculas esféricas formadas por un núcleo que está constituido por lípidos apolares, que van a ser triglicéridos y colesterol esterificado aquí en el centro. Y una cubierta externa, ¿okay? Una capa externa polar de fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Las proteínas pueden estar en la superficie de la lipoproteína o tener una parte en su superficie, pero internalizar una parte de ella hacia el interior de la molécula. Entonces tenemos un centro que generalmente que es colesterol y triglicéridos y una capa externa polar que es fosfolípido, colesterol libre y las proteínas que transportan a estos lípidos a través de la sangre. Estas lipoproteínas han sido clasificadas en diferentes grupos según su densidad y han sido llamadas kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, lipoproteínas de baja densidad o LDL y lipoproteínas de alta densidad o HDL, por sus siglas en inglés. Entonces, estas lipoproteínas pues van a variar en cuanto a tamaño, densidad y a la composición lipídica, a la tipo de grasa que tienen en su composición y a las principales apolipoproteínas que forman parte de su estructura, que la transportan, pero que también sirven para su metabolismo. Entonces están los kilomicrones, que son las partículas más grandes que tienen entre 100 y 1200 nanomoles, ¿ok? Que tienen una densidad baja de 0,96 gramos por litro, que su composición lipídica es principalmente, fíjense que prácticamente un 99% de triglicéridos y su apolipoproteína estructural, la más importante es la ApoB48. Después está la lipoproteína de muy baja densidad, por sus siglas en inglés, la VLDL, que tiene entre 45 y 100 nanomoles, tiene una densidad un poquito mayor, entre 0,96 y 1,006 gramos por litro. Ya está, tiene también principalmente su estructura triglicéridos, pero ya vemos que no es un 90%, es un 60%, un 12% de colesterol y un 10% de fosfolípidos. Y su apolipoproteína o la proteína estructural que tiene es la ApoB100.
Después tenemos la LDL, ya una partícula más pequeña, entre 20 y 25 nanomoles, con una densidad un poco mayor, y vemos que ya esta tiene más que todo colesterol. Ella lleva es colesterol en su estructura y fosfolípidos. Y su proteína estructural es la apoesina. Por otro lado está la HDL o lipoproteína de alta densidad, que tiene una densidad mayor, un tamaño menor, entre 10 y 20 nanomoles, y está constituida principalmente por ésteres de colesterol. Y su proteína estructural es la ApoA1. Aquí las vemos entonces todas juntas. Esto es como un nombre que se han tratado de clasificar como lipoproteínas malas y buenas, que sería la HDL. eh, y esto en base a la capacidad que tienen de producir enfermedad cardiovascular. Eh, Estas lipoproteínas, fíjense que los kilomicrones, como dijimos, es la lipoproteína más grande, ¿ok? Está compuesta principalmente por triglicéridos, aunque ella puede sufrir un metabolismo por una enzima específica y tener otras partículas un poco más pequeñas, que son los remanentes de kilomicrones. Después vendría la VLDL, un poco más pequeña. También su principal componente son los triglicéridos, y ella puede producir lipoproteínas de densidad intermedia, como son las IDL. Entonces, estas proteínas, estas lipoproteínas, a medida que se hacen más pequeñas y más cargadas de colesterol, pueden depositarse en las capas más profundas de las arterias, en el subendotelio, y pueden iniciar la formación de la placa de ateroma. Por eso se les llama, o se les da el nombre de malas, pero recordemos que cada una de esas grasas tiene sus funciones. Cuando están en exceso es que se transforman en algo que puede resultar nocivo para la salud. Y por último tenemos la LDL, entre estas que pueden ser aterogénicas o pueden producir enfermedad cardiovascular, que es la lipoproteína de baja densidad, constituida principalmente por colesterol. Y aquí, como una lipoproteína buena, tenemos a la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, mucho más pequeña. Está constituida principalmente por ésteres de colesterol y se llama buena porque ella es la que se encarga de sacar el colesterol de las células para llevarlas al hígado y pues permitir que se produzca una eliminación de este y que no se acumule en las células. Entonces veremos a cada una de ellas un poco más en detalle. Vemos los kilomicrones, unas moléculas grandes, ¿ok? Presentes son las que se encargan de recoger los triglicéridos de la digestión, o sea, que traen las grasas que nosotros ingerimos, la grasa dietética, ¿ok? Y la van a llevar a empaquetarla en, la, en la lipoproteína, con las apoproteínas, y a convertirlas en kilomicrones para poderlas sacar del intestino y llevarlas a través de la linfa al torrente sanguíneo. Entonces es la que traen los triglicéridos exógenos y los llevan a los tejidos del organismo. 99% de lípidos, un 2% de proteína. Y como dijimos antes, su lipoproteína estructural es la ApoB48, pero puede tener ApoA1, ApoC2, ApoE. Recordemos un centro, ¿ok? Que en este caso está cargado de triglicéridos, una membrana exterior principalmente formada por fosfolípidos y las apolipoproteínas. El VLDL, las lipoproteínas de baja densidad, ellas no son traídas desde el intestino, estas son producidas en el hígado y se encargan de distribuir el colesterol por el organismo una vez que el hígado las ha elaborado, las ha procesado. Por lo tanto, se encargan de transportar triglicéridos endógenos hepáticos y llevarlos a los tejidos como a los tejidos extrahepáticos, tejidos periféricos, y depositarlos. Son ricos en triglicéridos, ¿ok? Y tienen un poco más de colesterol que los que los kilomicrones. Y tienen ya un 10% de proteínas, y su proteína estructural es la apoevsina. Después tenemos la LDL, que es la lipoproteína ya rica en colesterol, perdón, que es rica en colesterol, que lleva y transporta el colesterol desde el hígado al resto de las células para que sea utilizado por las células. Se forma cuando las lipoproteínas VLDL pierden triglicéridos y se hacen más densas y más pequeñas. Contiene altas cifras de colesterol y por eso su exceso puede ser dañino. Su apolipoproteína estructural es la apoevsina.
Y por último tenemos la pequeña HDL, que es como la consentida del grupo. Es la que se considera la lipoproteína buena, tiene una mayor cantidad de proteínas en su estructura, ésteres de colesterol, y es la que se encarga de hacer el transporte reverso de colesterol. Son lipoproteínas más pequeñas, más densas, producidas también en el hígado y en el intestino, compuestas por una alta proporción de proteínas. Su principal lípido son los fosfolípidos y se encargan de transportar el colesterol de la sangre y de los tejidos al hígado de vuelta para facilitar su eliminación. Por lo tanto, es la que se encarga de regular su proporción. Su principal apolipoproteína es la ApoA1. Existen tres vías de transporte de los lípidos. La vía exógena, que es cuando los lípidos que ingerimos en la dieta son llevados empaquetados en forma de kilomicrones, ¿ok? Para ser llevados a través de la linfa al tejido adiposo, eh, al tejido al torrente sanguíneo, perdón, de donde son llevados, pueden ser llevados al músculo y al tejido adiposo o después transformarse en otros lípidos para ser metabolizados por el hígado. La vía endógena, en donde el colesterol y triglicéridos hepáticos son exportados a los tejidos periféricos y son las precursores de la LDL, estas VLDL. Tienen receptores específicos de lipoproteína LDL en las membranas celulares de los hepatocitos y otras células extrahepáticas y tienen la función de, de llevar y transportar la mayor parte del LDL o de removerlo en el caso de la HDL, que la hace aquí el transporte reverso. El transporte reverso, el colesterol de los tejidos periféricos se devuelve al hígado a través de las HDL y esta es la única vía de excreción del colesterol. ¿Ok? Degradarlo para eliminarlo como sales biliares. Aquí lo vamos a ver de manera gráfica. Entonces, las grasas que entran en el intestino a través de la dieta son transformadas aquí y empaquetadas con la polipoproteína B48, son convertidas en kilomicrones para poderse transportar a través de la linfa a los capilares. De ahí, si son metabolizadas por la lipoproteína lipasa, pueden ir al músculo y al tejido adiposo para ser utilizadas. Pueden convertirse también en ácidos grasos libres, que en condiciones especiales en las cuales hay un exceso de aporte de estas grasas, pueden circular y pueden provocar también trastornos médicos. Pues ese exceso de ácido graso puede ser que se produzca un estado de oxidación e inflamación en el organismo. Y también puede contribuir a la enfermedad cardiovascular. Entonces, los otros partes de kilomicrón que quedan pueden ser transformados en estructuras un poco más pequeñas, que se llaman remanentes de kilomicrones, y ser transportados al hígado para su metabolismo. Y para fabricar VLDL, esta VLDL es fabricada por el hígado y transportada por la ApoB100, es llevada también al torrente sanguíneo, en donde puede pasar al músculo, al tejido adiposo, liberar ácidos grasos o convertirse en otras partículas, de densidad intermedia o remanentes de esas VLDL que son las IDL y estas pueden formar LDL y ir a los tejidos extrahepáticos para cumplir ahí, dejar en lo que se necesita para cumplir sus funciones, ¿ok? Entonces después vendría la HDL, que de esos tejidos extrahepáticos recoge el colesterol y es llevado nuevamente al hígado para poder ser metabolizado y eliminado. O sea, que es el transporte reverso del colesterol. Esta lámina es para que recuerden lo que le estamos diciendo. Cuando estas partículas están circulando en el torrente sanguíneo, los kilomicrones que generalmente son metabolizados muy rápidamente, las VLDL, las LDL y las HDL. Entonces, estas partículas que son bastante grandes, generalmente no pueden repercutir desde el punto de vista cardiovascular porque no pueden depositarse en el subendotelio, en la capa más interna de los vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo por donde circula la sangre. Las VLDL tampoco son todavía grandes, pero cuando hay
las remanentes de VLDL, que son las IDL, que son más pequeñas y pasan mucho tiempo en la circulación, también pudieran depositarse en las arterias. Y que la que principalmente, fíjense, aquí están las IDL, pero principalmente las LDL son las que se depositan en el subendotelio, ¿ok? Y ahí, especialmente si son partículas muy pequeñas, pueden ser fagocitadas por los macrófagos y esto comienza la formación de primero de la célula espumosa y después de la placa de ateroma. Entonces, eso en presencia de disfunción endotelial y de exceso de grasa. El proceso aterosclerótico es un proceso, bueno, que existe y que se va a acelerar con la edad principalmente, pero que se va a ver acelerado y va a ser mucho más precoz cuando hay una alteración en la producción de estas lipoproteínas y hay un exceso de lipoproteínas de densidad intermedia o de LDL, ¿ok? O hay un HDL bajo que no puede sacar ese colesterol de las arterias para llevarlo de vuelta al hígado y ser metabolizado. Entonces, bueno, ya más o menos sabemos qué son esos lípidos, cómo circulan en la sangre, que necesitan de unas proteínas que son llamadas apolipoproteínas para poder circular, que también pueden estar alteradas, pueden haber trastornos genéticos en esas apolipoproteínas, en la expresión de los genes que permiten su síntesis y producción, y eso puede producir alteración en los niveles de lípidos. También pues hay una serie de enzimas que van a actuar sobre estas moléculas lipídicas para que ellas puedan ser metabolizadas de manera adecuada y cumplan sus funciones que ya dijimos, que son de reserva energética, producción de energía, producción de calor, funciones estructurales, de manera adecuada sin causar daños por su exceso en la sangre. Entonces, ¿qué se ha llamado la dislipidemia o hiperlipidemia? Porque en la mayoría de los casos se refiere a exceso de las partículas de grasa. Se ha llamado al conjunto de alteraciones metabólicas que se manifiestan por cambio en la concentración de los lípidos o de las grasas plasmáticas y que generalmente se asocian a un riesgo para la salud. Entonces, ¿cómo se clasifican esas dislipidemias según según por qué suceden, según la etiopatogenia, por qué se producen? Se clasifican en dislipidemias primarias, que son aquellas alteraciones que obedecen a un trastorno del propio metabolismo lipoproteico. O sea, como dijimos, puede ser que estén alteradas las apolipoproteínas, puede ser que estén alteradas las enzimas que actúan metabolizando estos lípidos, puede ser que estamos alterando por genética o epigenética, trastornos genéticos, los receptores de esas lipoproteínas. Muchas son las alteraciones que pueden existir dentro del organismo para que se produzcan estas alteraciones. Sin embargo, son menos frecuentes que lo que se ha llamado dislipidemias secundarias, que son las que se producen por causas ajenas al metabolismo lipoproteico y que, como veremos más tarde, casi siempre están asociadas a trastornos metabólicos como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, en las cuales se aporta un exceso de ácidos grasos que va a ocasionar pues una sobreproducción de lípidos por la cantidad de grasa que se está aportando. Entonces, estas alteraciones, estas dislipidemias fueron clasificadas de hace muchos años eh, por Fredrickson, que las clasificó de acuerdo a los valores, al tipo de grasa que estaban elevados, ¿ok? Y en este caso lo asociamos aquí también, así son aterogénicos. Aterogénicos quiere decir que se asocian a alteraciones y depósitos a nivel de las arterias y van a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, hablan en este caso lo llaman fenotipos, de diferentes tipos de alteraciones en los lípidos, el fenotipo 1, el fenotipo 2A, 2B, 3, 4 y 5. En el fenotipo 1 vamos a tener que hay un exceso de triglicéridos, o sea, que ya ustedes se imaginan que aquí lo que hay es una elevación de las lipoproteínas que son ricas en triglicéridos. Generalmente el colesterol está normal o discretamente elevado. Generalmente lo que está aumentado son las primeras lipoproteínas, las grandes, los kilomicrones. Como dijimos, esas no se depositan en las arterias y no producen aterogénesis. En la 2A, los triglicéridos están normales. Aquí lo que está alto es el colesterol. La lipoproteína que está aumentada es la que dijimos que lleva la mayor cantidad de colesterol, que es el LDL.
y esta está muy asociada a enfermedad cardiovascular y aterogénesis. La 2B, ahí ya aumento de triglicéridos moderado y más aumento de colesterol. Entonces, aquí se elevan tanto las lipoproteínas que llevan triglicéridos como VLDL y también las que llevan colesterol. También está asociado a aterogénesis. Después la tipo 3 están triglicéridos elevados, colesterol también elevado. Aquí están las beta VLDL elevadas o las lipoproteínas de densidad intermedia, las IDL, y están asociados a aterogénesis. La tipo 4 tiene otra vez triglicéridos elevados, el colesterol puede estar normal y aquí lo que está elevado son las lipoproteínas que son ricas en triglicéridos y pueden producir aterogénesis porque ellas, aunque muchas veces no se depositan igual que las LDL en las arterias, producen una transformación de las LDL en la cual éstas se vuelven más pequeñas y densas y les facilitan su depósito. Y la tipo 5 que tiene triglicéridos altos, colesterol no tan alto, aquí lo que está elevado es kilomicrones y VLDL y pues no producen una aterogénesis, pero como hay una cierta elevación de la VLDL, eh, puede haber cierto grado de aterogénesis. Entonces, ¿cuáles son las hiperlipoproteinemias primarias? Aquí van a ver, dentro de las que son primarias, recuérdense que son por alteraciones ya propias del metabolismo de los líquidos, de los lípidos dentro del organismo, que muchas veces es lo que la gente dice, bueno, pero si yo no como grasa, si yo me mantengo haciendo ciertas actividades, ejercicio, ¿por qué me sube el colesterol o por qué me suben los triglicéridos? ¿O por qué me suben los dos? Entonces, muchas veces es por eso, porque su organismo tiene un problema genético que no produce ciertas apoproteínas o no produce ciertas enzimas y eso hace que esos valores pues se aumenten por una alteración en su metabolismo. Entonces están las hiperlipoproteinemias primarias o por alteraciones propias al metabolismo asociadas a aumentos del colesterol, en donde estaría la hipercolesterolemia monogénica, la poligénica, la hiperlipidemia familiar, la hiperalfa lipoproteinemia y el ApoB100 defectuosa, que todas estas están asociadas a elevación del colesterol. Después tendremos las hipertrigliceridemias asociadas a alteración de los triglicéridos por déficit de lipoproteína lipasa, que es una enzima, la hiperlipidemia tipo 5, déficit de ApoC2 que ayuda y es el cofactor de la lipoproteína lipasa, inhibidor familiar de la lipoproteína lipasa, hipertrigliceridemias familiares, y hay otras que han sido llamadas mixtas porque aquí se combina la elevación de colesterol y triglicéridos, como la disbetolipoproteinemia familiar, la hiperlipidemia familiar combinada. Realmente a la mayoría de ustedes, pues no les va a importar, no les va a contribuir mucho a conocer todos estos nombres, eso está relacionado con diagnósticos médicos, sin embargo vamos a ver rápidamente las características de estas hiperlipoproteinemias primarias, que quizás ustedes de repente van a ver a alguien que va a decir, mira, tiene estas características, ¿será que tiene un problema familiar? En líneas generales son menos frecuentes que las secundarias y hay algunas que pueden llevar a las personas rápidamente a la muerte. Entre ellas está la hipercolesterolemia familiar monogénica, que es la elevación del colesterol por una alteración en su metabolismo. Es una enfermedad hereditaria producida por mutaciones que sufre el gen que codifica o que permite que se produzca el receptor del LDL. Para que el LDL pueda ser atrapado por el hígado, internalizado y metabolizado, tiene que haber un receptor, o sea, es algo que lo atrapa ahí en la superficie para poder entrar. Entonces, cuando hay alteración de ese receptor, el LDL se queda fuera y pues va a haber una elevación del colesterol. Es una alteración que puede ser es dominante, es una alteración autosómica dominante, perdón, puede ser homocigota o heterocigota, quiere decir que puede ser heredada por ambas ramas familiares o de una sola y en base a esto puede ser más o menos grave. Aparecen manifestaciones clínicas específicas por el aumento del colesterol, corresponde con el fenotipo 2A que vimos de la clasificación y es la hipercolesterolemia más frecuente, diagnosticada y la más conocida. Fíjense algunas de las características clínicas que les digo que es interesante. Es el depósito de grasa a nivel de los párpados, estos se llaman santelasmas, esto es
colesterol que se deposita, el halo corneal, que es como un halo blanco que aparece alrededor del iris, ¿ok? Y sobre todo los santomas tendinosos, que el sitio son depósitos de grasa a nivel de los tendones, especialmente en el tendón de Aquiles, uno de los sitios más frecuentes, y eso es prácticamente patognomónico de la hipercolesterolemia familiar. Existe una forma homocigota, que son raras, un caso en 1.000.000, pero bueno, que ahora se ha visto que a medida que se han mejorado los procedimientos diagnósticos o la capacidad de los médicos para hacer el diagnóstico puede haber sido más frecuente. Como vimos, tienen sarcomas tendinosos, arco corneal. Aquí hay un proceso aterosclerótico importante y precoz, temprano. Pueden haber depósitos de grasas incluso en las válvulas del corazón. Los pacientes pueden morir rápidamente por cardiopatía isquémica antes de los 30 años. El colesterol suele estar entre 600 y 1.200 miligramos. Pueden en ocasiones elevarse discretamente los triglicéridos. Eh, como dijimos, bueno, el diagnóstico sería medir la actividad del receptor en linfocitos circulantes. La forma heterocigótica, o heterocigota, perdón, es una en cada 500.000 o una cada 200, dependiendo de los grupos. Y como vemos es más frecuente, puede ser alta en consanguinidad. Esta ya se expresan los síntomas ya más adelante en la vida, a partir de la cuarta década, aunque pueden dar síntomas al final de la segunda década de la vida. También puede haber santomas tendinosos, arco corneal, el colesterol está alrededor de 400, puede haber hipertrigliceridemia leve, y también pues habría que hacer el diagnóstico midiendo el receptor de LDL. Entonces, y la hipercolesterolemia poligénica es más la más frecuente de todas. Se transmite mediante una herencia poligénica o multifactorial. Eso quiere decir que tienen que contribuir varias alteraciones genéticas para que se pueda expresar esta patología. Su aparición es consecuencia de la interacción entre factores genéticos y muchas veces es ayudada a expresarse por factores ambientales. Entre los factores ambientales se encuentran las relacionadas con la ingesta de alimentos ricos en colesterol, grasa saturada, edad del sujeto y nivel de actividad física. Entonces, esta es como una combinación de una primaria con una secundaria. Hay ya un trastorno genético que no es tan importante como el anterior, pero si se consume un exceso de grasa, se es sedentario, entonces pues se va a hacer más grave el problema genético. Aparece en el fenotipo 2A, se caracteriza por un aumento de concentración de colesterol total menos intenso que el que se ve en la hipercolesterolemia familiar, homocigota, y no aparecen santomas ni arcos corneales. La hiperlipidemia familiar combinada se transmite también como una herencia dominante, aparece en el fenotipo 2A, 2B o 4. Su prevalencia es casi 5 veces superior a la de la hipercolesterolemia familiar. Se manifiesta a partir de los 20 años, el colesterol sérico no suele pasar de 400 y los triglicéridos de 500. O sea, ya aquí vemos que hay una combinación entre colesterol y triglicéridos altos. En la déficit familiar de ApoB100, fíjense que aquí lo que se ve es una deficiencia de una apolipoproteína. Entonces ella es anómala en su estructura, ¿ok? Con una afinidad disminuida por el receptor de la lipoproteína. Hay una herencia autosómica dominante, la prevalencia es variable, generalmente una de cada 500 habitantes, y también suelen haber santomas y arcos corneales. Y se manifiesta, es severa, se puede manifestar desde la infancia. Y más que todo, se hace el diagnóstico también por alteración del gen de la ApoB100. Ahora, en cuanto a las hipertrigliceridemias, las más importantes, la lipoproteína lipasa es una enzima que se encarga de metabolizar a las lipoproteínas que contienen triglicéridos. Entonces, el déficit de lipoproteína lipasa es la principal causa de la alteración de los triglicéridos. Suele tener carácter autosómico recesivo. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer desde la infancia en forma de aumento de los kilomicrones, un suero que es como lleno de grasa. Puede haber ausencia o alteración, o sea, pueden haber los extremos.
ausencia total de la lipoproteína lipasa o una disminución de ella, y eso va a variar o va a producir una variación en la gravedad del cuadro. Entonces puede haber acumulación masiva de kilomicrones en plasma y de triglicéridos. Bueno, esta hipertrigliceridemia precisamente es la hiperkilomicronemia familiar, o sea, en la cual lo que principalmente queda en la sangre porque no se metaboliza son los kilomicrones, esas partículas grandes que ustedes vienen por déficit de la enzima lipoproteína lipasa. Es un trastorno raro, hay un acúmulo masivo de kilomicrones, los triglicéridos son muy altos, hay un defecto bioquímico en la enzima, la lipoproteína lipasa, ¿ok? O en la síntesis o en el almacenamiento o en su liberación. Prevalencia más o menos 1 en 1.000.000 de habitantes, muy poco frecuente, pueden aparecer desde la infancia. En esta no está asociada con alteraciones aterogénicas, pero por los altos niveles de triglicéridos y de kilomicrones, eso puede producir pancreatitis y es lo que puede causar el mayor impacto y hasta la muerte en estos pacientes. Entonces, hay dolores abdominales por pancreatitis recurrente, pancreatitis aguda. Hay una enfermedad que es la xantomatosis eruptiva, que es como una erupción roja que aparece en el cuerpo. Pueden aparecer también lesiones cutáneas amarillentas en glúteos, rodillas, en zonas de extensión. Puede haber crecimiento del hígado y el vaso, lipemia retinal, que es que los vasos de la retina, cuando el médico hace un fondo de ojo, se ponen como más claras. Los triglicéridos pueden estar entre 400 y 4.000 y el colesterol suele estar normal. En las demás lipoproteínas puede una VLDL normal, una LDL y HDL más bien bajo. El diagnóstico se hace con infusión con heparina para medir las lipoproteínas. El pronóstico va en relación con el grado de hiperkilomicronemia y bueno, se trata con una dieta baja en grasa, con triglicéridos de cadena media y puede haber ciertos medicamentos, por supuesto, para tratar eso. Ahora pasaremos a las hiperlipoproteinemias secundarias que realmente son más importantes de conocer para todos ustedes, para aquellos que no son médicos, porque están influenciadas por agentes externos, pues por algún hábito o por alguna costumbre o por alguna situación que es independiente del metabolismo de los lípidos. Entonces son aquellas alteraciones del metabolismo de los lípidos producidas por enfermedades, estados fisiológicos, factores externos o fármacos cuya etiología es ajena al metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes de estas alteraciones, que son las más frecuentes, de los lípidos en sangre? La diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico, algunas alteraciones tiroideas como el hipotiroidismo, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, otras endocrinopatías o enfermedades endocrinas como el Cushing, otra enfermedad renal que es el síndrome nefrótico, pero también hay otras causas que están involucradas directamente con nuestras costumbres, como el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, una dieta inadecuada y ciertos medicamentos que también pueden elevar los lípidos. Entonces, la diabetes es una causa secundaria importante porque los pacientes tienden a presentar una combinación aterogénica de elevación de triglicéridos y LDL, pequeñas y densas. El hipotiroidismo es la segunda causa más frecuente, o sea, baja producción de hormonas tiroideas. Mucha gente portador de esta condición, sobre todo las mujeres. La segunda causa más frecuente es lipidemia secundaria. El principal mecanismo fisiopatológico es la acumulación de colesterol LDL debido a una reducción en el número de receptores de ella a nivel del hígado. La obesidad es quizás la causa más frecuente de alteraciones en los lípidos en general, como elevación especialmente de los triglicéridos, de partículas de VLDL. También puede aumentar colesterol total y puede disminuir el HDL colesterol, que ya vimos que es tan importante. Otras condiciones son el síndrome metabólico y el síndrome nefrótico, que lo veremos aquí un poquito más en detalle. Bueno, entonces en la diabetes, dos de las complicaciones más importantes de la diabetes es la aterosclerosis y la cetoacidosis, pero en las dos está asociado un trastorno del metabolismo de los lípidos, porque la insulina activa a la lipoproteína lipasa.
que es esa enzima que metaboliza las grasas, principalmente los triglicéridos. Por lo tanto, cuando no hay insulina, esto puede conducir a elevación importante de los triglicéridos. En la diabetes tipo 1, bien controlada, los lípidos suelen ser normales, pero en una cetoacidosis diabética, la hipertrigliceridemia puede ser grave. En la diabetes tipo 2, los pacientes son de mayor edad, tienen una combinación de factores como resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, sedentarismo, y suelen presentar elevaciones importantes de triglicéridos. Entonces es muy importante para los pacientes que son portadores de la condición de diabetes que tengan bien controlada su enfermedad y que bajen de peso y que hagan ejercicio y que hagan su dieta para evitar esta complicación que puede acelerar de manera importante la aparición de enfermedad cardiovascular. En la obesidad, entonces en pacientes obesos se encuentra con mucha frecuencia alteraciones de los lípidos en sangre, de las grasas, hipertensión y diabetes. Entonces, las alteraciones lipídicas más frecuentes en los obesos son elevación de los triglicéridos por aumento de las partículas de VLDL, también por disminución de la lipoproteína lipasa, aumento del colesterol, y hay también lo que hablamos antes de un incremento a un aumento del flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado. Como dijimos, si hay muchas grasas que van al hígado, bueno, ese aumento excesivo del aporte de grasa que se le da al hígado hace que él pues no pueda de alguna manera metabolizar toda esa grasa y se acumula en forma de ácidos grasos libres, provocando, como dijimos, oxidación e inflamación, y eso consecuentemente pues aumenta también el riesgo cardiovascular. El síndrome metabólico, que vimos que es otra patología metabólica, es un conjunto de factores de riesgo relacionados de origen metabólico que promueven directamente el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y en él se agrupan una serie de alteraciones, como es una alteración de los lípidos que es altamente aterogénica por aumento de triglicéridos, aumento de las partículas de LDL y además se hacen pequeñas y densas y se depositan más rápidamente en las arterias, aumento de ApoB, disminución de HDL, elevación de glicemia y elevación de presión arterial. Perdón, que hay un error ahí. Bueno, estos son los criterios, ya dijimos, principalmente asociados a aumento de la circunferencia, esto es de síndrome metabólico, los criterios para diagnosticarlo, aumento de la circunferencia de la cintura, elevación de los triglicéridos, disminución del colesterol HDL, que es el colesterol bueno que hace el transporte reverso del colesterol, elevación de la presión sanguínea y elevación de las cifras de glicemia en sangre. Todos estos factores, o por lo menos 3 de ellos, deben estar presentes para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas alteraciones de los lípidos? Una historia clínica completa, una historia familiar, si hay antecedentes en la familia de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de obesidad, de dislipidemias primarias, enfermedad coronaria, que es los infartos, ¿ok? Enfermedad por obstrucción de las arterias o enfermedad cerebrovascular a edades tempranas, y la historia personal de estos hábitos que sabemos que son perjudiciales. El tabaquismo, hábitos alimentarios con una dieta alta en grasas y azúcares, poca actividad física, qué peso ha venido manejando el paciente, el alcoholismo, la diabetes, la alteración de la glucosa, la apnea del sueño, la hipertensión, todos los antecedentes que puedan ser personales, hígado graso, ovario poliquístico. Todas esas son patologías que pueden estar asociadas a alteraciones del metabolismo de los lípidos. Y dentro del examen físico, un examen físico minucioso, peso, talla, calcular índice de masa corporal, perímetro de cintura, que vimos que es la obesidad de tipo abdominal es un factor muy importante para que se produzca un exceso de ácidos grasos libres que van a ir al hígado y van a provocar un deterioro del metabolismo de las grasas. Buscar los pulsos carotidios para ver, y los periféricos para ver que no haya obstrucciones arteriales, signos de hiperandrogenismo y buscar todos esos signos que vimos que se pueden ver en las dislipidemias. Depósito de grasa en los ojos, santomas tuberosos, santomas tendinosos, santomas eruptivos. Y vamos a pedir, por supuesto, todos sus exámenes de laboratorio. Glicemia, un perfil lipídico completo, y de tratar de identificar todos los componentes del síndrome metabólico. Bueno, estos son algunos de los valores que deben tenerse. A lo mejor esto no lo van a ver muy bien, no está muy
definir la tabla, tener un HDL generalmente que esté por encima de 50 en mujeres y por encima de 40 en hombres, un LDL que esté menos de 100, un VLDL que esté por debajo de 20, un colesterol total, aquí dice menos de 200, pero ya se está exigiendo un colesterol menos de 180, triglicéridos menos de 150 y algunos otros factores que también son de riesgo cardiovascular. Importante es tener unos niveles de homocisteína baja, proteína C reactiva que son marcadores de inflamación bajo y las apolipoproteínas que si están en exceso también se van a constituir como un factor de riesgo cardiovascular. Estos valores son los que exigimos en los controles de azúcar en la sangre. Una glicemia en ayunas que esté por debajo de 100, una glicemia poscarga o después que se le da una carga de azúcar a la gente menos de 140 y una hemoglobina glicosilada por debajo de 5.7. Todo lo que esté por encima o va a ser prediabetes o diabetes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para controlar esto? Las dislipidemias primarias, bueno, lo que hay es que diagnosticarlas y dependiendo de si se comprueba que existe una de ellas, minimizar los agentes externos que puedan empeorarlas y por supuesto tratarlas con medicamentos. Ahora, en dislipidemias secundarias, sobre todo, bueno, y en las primarias también, todos estos factores van a ser muy importantes. La dieta, ¿ok? La dieta es la base de cualquier tratamiento para reducir colesterol en triglicéridos, disminuir el consumo de grasa, aumentar el consumo de vegetales, pescado. El ejercicio tiene que ser permanente porque eso va a aumentar las HDL, va a bajar los triglicéridos y el colesterol, va a bajar la tensión. Por supuesto, reducir al mínimo el consumo de alcohol. En pacientes obesos, pues tratar de que bajen de peso. Entonces, un plan de alimentación personalizado, ¿ok? Adaptado a cada individuo, con consumo de frutas y verduras, cereales de granos enteros, lácteos deben ser bajos en grasa, limitar el consumo de alimentos ricos en grasa y colesterol, limitar el consumo de alcohol, aumentar el consumo de fibra, sobre todo extensa de vegetales y frutas. Y el ejercicio, va a abandonar el hábito sedentario, caminar, ir aumentando el ejercicio progresivamente y bajo supervisión médica, ¿ok? Los ejercicios aeróbicos son importantes, caminar, trotar, nadar, pero también los ejercicios de resistencia muscular pueden ser metabólicos, pueden ser importantes. Ya esto es específico para el tratamiento del síndrome metabólico, se necesitan algunos medicamentos, por ejemplo, para tratar la hiperglicemia si ya estás en el grado de diabetes, para tratar la diabetes si ya los niveles de glicemia están alterados, tratar la hipertensión y tratar la obesidad. Eso ya le corresponde al médico. Entonces, en la actualidad se disponen de fármacos para bajar las grasas, como son las estatinas, algunos de ustedes pueden que han recibido atorvastatina, rosuvastatina, que bajan más que todo colesterol, algunos que son para inhibir la absorción del colesterol, los fibratos y el ácido nicotina y los ácidos grasos omega 3 que actúan más que todo a nivel de la parte de triglicéridos. Ok, entonces tendríamos las estatinas, que son medicamentos que actúan reduciendo los niveles de colesterol hasta en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. El ezetimibe que disminuye la absorción de colesterol y los fibratos que disminuyen los niveles de triglicéridos especialmente, pero ya es como dije, es terreno del médico. Bueno, entonces, y que todos estos tratamientos deben alcanzar metas, lograr una presión arterial que esté normal, un perfil lipídico que también se alcance la normalidad, como ya vimos, colesterol total por debajo de 180, triglicéridos por debajo de 150, HDL 40 en mayor de 40, porque aquí es mayor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres, cesación del hábito tabáquico, actividad física de moderada a vigorosa, dependiendo de su condición, las medidas dietéticas y programar bajar de peso en pacientes obesos. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, quedamos a la orden para las preguntas.